Pues vamos ya en estas vísperas casi del Adviento, Estamos a punto, apenas 2 días o 3 para empezar el domingo del primero de Adviento, que es un año nuevo, ¿no? Esto es volver a recordar que nuestra vida es una peregrinación y cada vez estamos más cerca de la eternidad, ¿no? Pues vamos a hablar de los ejercicios espirituales de nuevo, ¿no? Otro aspecto de ellos, ¿no? Porque yo creo que son, como veremos, una experiencia que merece la pena, porque, como decíamos en temas anteriores, no solamente tienen el valor de sacarnos del pecado a la persona, ¿no? Sino de ponerte en órbita de santidad y de verdaderos apóstoles. Verdaderamente es asombroso, la experiencia vivida auténtica, tal y como el Señor se la ilumina a Ignacio, es asombroso. El Papa Francisco, que era jesuita, dijo en un momento, ¿no? Quien vive los ejercicios espirituales de modo auténtico experimenta la atracción, el encanto de Dios y vuelve renovado, transfigurado a la vida ordinaria, al ministerio, a las relaciones cotidianas, trayendo consigo el perfume de Dios. Los hombres y mujeres necesitan experimentar a Dios y no conocerlo solo de oídas. Por lo tanto, los ejercicios espirituales te ponen en relación íntima con Él, personal. Esta vivencia de la intimidad con Dios es importantísimo. No reduzcamos nuestra fe a meras prácticas externas. Quizá ahí se quedan, seguramente sin culpa, muchas personas, pero se pierden lo mejor de la fe, que es la intimidad, el amor, el corazón de Dios que habla al corazón humano. Eso es lo más importante. Ojalá nosotros podamos tener esta experiencia, ¿no? Bueno, pues la Iglesia nos propone muchos medios ascéticos para poder alcanzar la amplitud de la belleza sobrenatural. Y uno de los más difundidos es, efectivamente, la práctica de los ejercicios espirituales ignacianos, que son un conjunto de meditaciones, oraciones, que predisponen admirablemente al alma para aceptar el amor de Dios, para aumentar la vida de gracia y para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, pretenden 3 objetivos fundamentales. Primero, quitar los pecados, especialmente los pecados habituales, lo que Ignacio llama las afecciones desordenadas. Todas las raíces del mal que tenemos dentro, que nos inclinan a hacer muchas veces lo que no queremos hacer. Y nos sorprendemos como víctimas. Yo no quiero ser orgulloso, pero lo soy. No quiero ser orgulloso, y quiero ser humilde, pero no soy humilde. Yo quiero tener diligencia, pero soy perezoso. Afecciones desordenadas. Por tanto, quitar las afecciones desordenadas, que es la purificación. Segundo, aumentar el conocimiento de Jesús para amarlo y seguirlo. El conocimiento íntimo que decíamos, ¿no? Una devoción mayor. Y por fin, conocer lo que Dios quiere de mí. ¿Qué tengo que hacer con mi vida, Señor? ¿Para qué me creaste? Son tres objetivos muy importantes, ¿no? Ahora bien, este ejercicio ascético ignaciano tiene un origen y una razón que conviene conocer. Nosotros ya la conocemos, pero la repasamos. Como sabemos, Íñigo de Loyola era un capitán del ejército español que, habiendo sido herido en una batalla, estuvo convaleciente por un tiempo en su castillo de Loyola. En ese trance pidió que le llevasen libros de caballería para entretenerse, pero solo le pudieron llevar libros de la vida de los santos y de Jesucristo, que era lo que había en casa. Él estaba acostumbrado en la diócesis, en la corte de Arévalo, a leer libros de caballería, pero esos no había en su casa, gracias a Dios, y le dieron lo que había, vidas de santos y una vida de Jesucristo. Y entonces, leyendo las hazañas de los santos, comenzó a cuestionarse si él sería capaz de llevar a cabo tales heroísmos, y poco a poco comenzó un impresionante proceso de conversión. En una aparición de la Virgen con el niño, recibió muchos consuelos y se resolvió a no servir más a señores de la tierra, sino solo
al Señor del cielo. Fue una intervención de Dios portentosa en el hombre, en este hombre, ¿no? Se retira un año viviendo como una anacoreta y en una caverna en Manresa, al pueblo de lado, aunque él no lo pretendía, pero también en eso le condujo el Señor a que lo hiciese así, porque él iba de paso. Y allí se sintió tan iluminado y poseído por la gracia de Dios que el Señor, por medio de la Santísima Virgen, le hace experimentar la experiencia espiritual que después va a proponer a los demás en el libro de los ejercicios. Con su clarividencia personal, más tarde, y con su alta capacidad de introspección, pensó y redactó un adecuado plan para que esa experiencia que él había tenido se ofreciese a los demás. Así surgió el libro de los ejercicios, que no son un conjunto de conferencias bíblicas, doctrinarias o espirituales que podían ser ilustrativas para el alma, no. Son un plan muy bien pensado y experimentado, una buena guía detalladamente planificada que Ignacio ofrece para ser aplicada y vivida. Se trata de un método verdaderamente inspirado que conlleva un entrenamiento, porque vienen a ser una escuela para la vida. Te enseñan a vivir, te enseñan a amar, que necesitamos aprender. Son un entrenamiento a base de una serie de meditaciones muy bien seleccionadas y exámenes ordenadamente propuestos que deben hacerse teniendo en cuenta las indicaciones precisas y concretas, pero nada férreas ni digamos, esclerotizadas que el santo indica en las anotaciones y en las adiciones, y teniendo en cuenta las diferentes reglas, especialmente las de discernimiento de espíritus. Por eso, además de ofrecer meditaciones y pláticas debidamente ordenadas y concatenadas, propone lo que él llama modo y orden de los ejercicios. Hay un plan, un modo, un orden. Aquello no es caótico, está bien pensado. ¿Qué es el modo y el orden? El orden que dice Ignacio que tiene los ejercicios viene a ser el esquema inventado por él, que vertebra la experiencia, el plan de meditaciones, de semanas, 4 semanas, de formas de orar, etc. Es la disposición progresiva, la secuencia, la estructura pedagógica del conjunto de los ejercicios. San Ignacio se muestra como un verdadero maestro en ordenar las experiencias del alma. Pone un ejercicio después de otro, una semana después de otra, una gracia después de otra, porque sabe que el alma no puede trabajar todo al mismo tiempo, va progresivamente alimentando el alma, según el sujeto pueda recibir más o menos. Y luego el orden, y luego el modo, que es el hilo interno de los ejercicios aplicados. No bastan los contenidos, importa más la forma interior de hacerlos, que es lo más determinante para el fruto. Por eso repite modo en títulos como modo de hacer oración, modo para hacer elección, modo para enmendar y corregir, modo para hacer el examen particular, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el modo hace referencia a la manera concreta, el estilo, la forma de proceder en cada ejercicio o práctica espiritual. Más que centrarse en lo que hay que hacer, se centra más en cómo hay que hacerlo. Cómo hay que poner amor en las cosas pequeñas, que interesa más el amor que la cosa que haces en concreto. Viene a ser una especie de artesanía espiritual que tiene en cuenta el estilo, el ritmo, la actitud interior y exterior. El modo ignaciano requiere que los temas propuestos estén muy pensados y concatenados y con una pretendida trabazón interna y una pedagogía concreta. La experiencia como tal se tiene cuando se siente, que es más que saber o conocer, sentir internamente, dice él. Por eso Ignacio va a que el ejercitante se sienta afectado por el toque de Dios en el alma. Eso es lo importante, no que escuche bellos mensajes o bellos sermones, que el Espíritu Santo toque tu interior. Vamos a ver algunas consideraciones de mayor interés del modo y orden que pone San Ignacio, ¿no? Porque efectivamente este pensamiento que tiene Ignacio nos interesa mucho para valorar la experiencia. Por ejemplo, a lo largo del libro de los ejercicios, sobre todo en las adiciones, en las anotaciones, cuando habla de la
elección de estado, las elecciones, y de las reglas de discernimiento de espíritus, va metiendo ahí, claro, pues este modo y este orden de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? En la anotación primera, por ejemplo, propone lo que los ejercicios son. Aquí modo equivale al cómo hacer los ejercicios. Dice él, los ejercicios espirituales son todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y otras operaciones espirituales. Esos son los ejercicios. Y dice él que son, así como el cuerpo hace ejercicios cuando corres, cuando saltas, cuando haces deporte, pues lo mismo el alma tiene que ejercitarse. Esto también lo dice San Pablo, ¿no? Cuando compara la vida espiritual con una carrera, hay que correr para ganar el premio, ¿no? Correr, ejercitarte interiormente. Es una idea bíblica, pero está bien acuñada y expresada en la experiencia de los ejercicios. En la anotación segunda, que es más interesante y nos podemos entretener un poquito más, describe en esa anotación el papel del que da los ejercicios. Él nunca dice que es el director de ejercicios, habla el que acompaña, el que da la experiencia. ¿Cuál es la tarea del que da los ejercicios? La tarea es primero el dar el modo y el orden para saber cómo debe meditar y contemplar el ejercitante. Debe narrar fielmente la historia de lo que se va a meditar, ayudando para que discurra fielmente por los puntos con buena y sumaria ejecución. No es un predicador, no es un conferenciante. Le corresponde instruir, conociendo todas las reglas de funcionamiento, todo modo y orden, todo lo que San Ignacio dice, ¿no? Es el arte de los ejercicios, para que con ellas, con esas reglas, instruya al que hace los ejercicios. El papel del ejercitador no es deslumbrar con oratoria o ideas muy originales para suscitarle desde fuera emociones. Basta con que haga una breve y sumaria declaración de la materia que hay que meditar y ya que le deje al ejercitante para que él, abierto al Espíritu Santo, sienta las mociones. Por lo tanto, la labor de él es abrir caminos, animar para que siga en ese camino confiando en que Dios va a actuar por medio del Espíritu Santo. Y también tiene la misión de entrevistarse con el ejercitante. Esto fue tal como lo hacía, por ejemplo, es referencial la experiencia del mes de ejercicios que hizo Francisco Javier por primera vez. Hizo la experiencia de ejercicios el mes entero y se los dio San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola le iba a ver de vez en cuando y él estaba retirado un mes entero y le daba Ignacio la materia y las indicaciones que tenía que hacer y luego hablaba con él. Pero él se iba y se quedaba solo con Dios, Francisco Javier. Dice Ignacio de Loyola que en esa experiencia entró Francisco Javier y salió San Francisco Javier. El cambio fue total. Nunca, quizá, se juntó el mejor ejercitador con el mejor ejercitante. Y el efecto y el fruto fue verdaderamente sorprendente de dos santos. El ejercitador debe ser un técnico de la experiencia, debe conocer bien el engranaje de todos los elementos, las referencias que da Ignacio, los avisos oportunos, la concatenación de las meditaciones, la importancia del silencio o de la postura en la oración, los modos diferentes de hacer oración, etc. Pero sobre todo debe ser un maestro de oración, con experiencia en el trato con Dios, más guía, acompañante y testigo que predicador u orador. Habla de lo que le afecta personalmente, es un testigo que habla de lo que vive, de lo que a él le apasiona y por lo que ha comprometido su vida. Por eso su preocupación debe ser que el ejercitante, conectando con Dios personalmente, pueda tener su misma experiencia. Claro. El padre Nadal, que es casi el primero que formula con hondura lo que los ejercicios son, resume muy bien lo que queremos decir. El que da los ejercicios debe tener tal devoción en darlos, debe conmoverse de tal modo en los sentimientos espirituales
que de la abundancia y virtud de su devoción y sentimiento de Cristo pueda conmover al ejercitante, a pesar de que pueda hablar con él pocas palabras, ¿no? Que transmita, que ayude, que entusiasme, para que la gracia actúe, que le abra caminos. Es muy importante, por tanto, el papel que Ignacio da al que dirige la experiencia, que sea transparente para que deje transparentar la gracia de Dios. Bueno, luego hay otras anotaciones, porque en las anotaciones que él pone, ahí se ve muy claramente, ¿no?, la intencionalidad de San Ignacio, cómo pretende, ¿no?, que se den una serie de condicionantes para que la experiencia resulte lo más provechosa posible para el que la hace. Si resumimos un poco modo y orden, podemos respondernos a estas preguntas. ¿Cómo se hacen los ejercicios espirituales? El formato original era de 4 semanas y fue diseñado para los novicios de la Compañía de Jesús. Actualmente, si bien se hacen así, pero el formato más frecuente es el de un retiro de 4 o 5 días en silencio en una casa de silencio. Los ejercicios se hacen en silencio y tienen el director, que generalmente es un sacerdote o un religioso, que va leyendo las meditaciones y lecturas que propone San Ignacio. Después de cada lectura y meditación hay un tiempo de oración o de meditación personal en la que uno sigue los consejos que se le dan y algunas herramientas que proponen los mismos ejercicios. Hay que hacerlos en silencio. Necesitamos hacer silencio. Esto lo podemos entender muy bien. Hay personas que quieren ir a ejercicios y dicen: yo 4 días en silencio no voy a poder estar. Y el que dice eso, si luego va, resulta que sale encantado del silencio. El silencio es el que facilita la elocuencia de Dios en tu alma. Si los ejercicios en principio y fundamento ya te proponen conocer a Dios, que te conozca a ti, Señor, y que me conozca a mí, para conocer a Dios y para conocerme a mí verdaderamente y estar en verdad, requerimos el silencio. Porque muchas veces Dios quiere hablarnos y de hecho nos habla, pero el problema es que no es que Él no hable, porque habla, el problema es que no le escuchamos. Santa Teresa de Jesús recibió de Jesús este mensaje. El Señor le dijo: Teresa, son muchas las almas a las que yo me comunicaría con gusto, pero es tal el ruido en que viven sumidas que es imposible que me oigan. Hace falta silencio, aunque solamente fuese para que nos sosegase el corazón y el alma en esta sociedad tan trepidante de ruidos y de acciones que nos tiene subyugados. Por eso, escuchad en esos días de ejercicios la voz de Jesús que te dice: calla, enmudece, te la dice al alma, y entonces el alma se sosiega y empieza a serenarse y también incluso a curarse, porque nuestras almas, nuestros espíritus están muchas veces vulnerados por tantas impresiones que ni siquiera terminamos de asimilar bien. Verdaderamente necesitamos el silencio. Y como los ejercicios son escuela para la vida, ejercitarte para la vida, lo que allí vives de una manera intensa, aprendiéndolo, luego sales con actitud de silencio, con la capacidad, por ejemplo, en mayor o menor medida, de poder ir haciendo silencio interior, aunque estés en el metro o en la trepidante ciudad, porque tú vas sabiendo que no estás hueco, que Dios está dentro de ti. El silencio también se aprende y debemos aprender el silencio, aunque solamente fuese como autodefensa. Por eso el silencio es muy importante para escuchar la voz de Dios. Cuanto más tiempo tengamos de silencio interior, mejor podremos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Es un modo de ayudar con nuestro cuerpo y nuestro silencio a que Dios nos hable claro al corazón. Y entonces, efectivamente, Dios habla. San Ignacio dice que siguiendo el soliloquio interior, él habla de soliloquio interior, es la voz de Dios que resuena en tu alma, el diálogo que mantenemos con nosotros mismos
Podemos escuchar la voz de nuestra conciencia, que no es otra cosa que la voz de Dios. ¿Cuántas veces, no? Sientes, como dice el Salmo, ¿no? Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. ¿Qué significa esos versos del Salmo? Que tenemos en el corazón deseos de Dios, deseos de bien, deseos de felicidad. Cada vez que buscamos la felicidad estamos buscando a Jesucristo sin saberlo, al verdadero Dios, porque es el único que es la fuente definitiva de felicidad. Por eso, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Sí, tenemos dentro del corazón el deseo de Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Es la respuesta del Señor. Y ese diálogo es nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuántos gritos? Ahora se está diciendo mucho que hay una especie de vuelta a lo espiritual, vuelta a lo católico. No me extraña, porque la gente, las personas, nosotros no podemos vivir solo de pan y de espectáculos. El corazón necesita trascendencia, necesita elevarse, remontarse sobre las cosas materiales para poder respirar. Por eso la voz de la conciencia está ahí, el soliloquio interior, que termina siendo un diálogo con Dios. Por eso así se va haciendo luz en ti y discerniendo bien, vas viendo también la voluntad de Dios sobre tu vida. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta la experiencia y que ofrece San Ignacio? Ya sabemos que Ignacio era un capitán del ejército y tenía una fina observación de los hombres. Con su convalecencia obligada y su año de anacoreta en Manresa, afinó algunas herramientas psicológicas para sacar mejor partido de los ejercicios. Por ejemplo, decía la composición del lugar. Eso es original de él, ¿no? Para hacer oración, si vas a contemplar una escena del Evangelio, haz la composición del lugar, imagínatela y luego dirá en las contemplaciones y métete en ella como si presente te hallases con la imaginación, con el deseo, con el pensamiento. La composición del lugar es algo que él facilita para hacer oración. Poniéndote en la escena que se quiere meditar y considerándose protagonista o espectador, y dice él, ver qué sucede ahí, cómo interactúan las personas, meditar sobre los diálogos que hay, ver las personas, oír lo que dicen, mirar lo que hacen. El discernimiento de espíritus es otra herramienta, nos hace fijarnos en cómo reacciona nuestra alma ante las inspiraciones que sentimos, de acuerdo, o si nos traen consuelo o desazón. ¿Quién puede hacer los ejercicios espirituales? Pues cualquiera. Lo ideal es llegar a los ejercicios con inquietudes espirituales. Hay una anotación que dice, el que hace ejercicios que entre con gran deseo, no de cualquier manera, porque si entra con deseo, verdaderamente está dando a entender que busca la verdad, que quiere encontrarla, que va a poner de su parte todo lo que pueda. Entonces esa es la mejor actitud para entrar. Pero todos pueden hacer, todas las personas mayores de edad, claro, que tengan, dice él, que haya subyecto, es decir, que esté preparado para esta experiencia de apertura a Dios, ¿no? Y que, queriéndolo hacer, esté dispuesto a lo que Dios le pida, ¿no? Y por fin terminamos con ¿qué pasa después de ejercicios? Durante los ejercicios es muy frecuente que alcancemos una paz interior que muy pocas veces logramos en el trajín de la vida cotidiana. Yo he dado muchas veces ejercicios espirituales, muchas. Nunca he visto a nadie que no saliese contento y feliz. Es un dato que lo puedo afirmar con plenitud. Y he visto muchas conversiones y la certeza de la alegría infundida en el corazón, como fruto espléndido. Está claro que es una demostración de que nos ponen en verdad y que nos ponen en pista de alegría y de santidad, que es lo que en el fondo queremos. Pero claro, luego tenemos las afecciones desordenadas, las comodidades. ¿Cuántas veces el demonio dice no vayas de ejercicios? No te lo dice así, claro, pero empezamos como los del Evangelio, ¿no? He comprado una yunta de bueyes y tengo que probarla. Es que me voy a casar, ¿sabes? Y entonces no puedo ir. Es que es el cumpleaños y tal y no puedo ir. Y dices, bueno, siempre igual, poniendo dificultades para una cosa que te va a liberar, que te va a hacer bien,
que te va a dar alas, que vas a poder respirar con los 2 pulmones del alma. Por eso se ven los efectos en los resultados palpables en las personas. Por eso tomemos nota, ¿no? Y podamos colaborar con la gracia siempre. Pero una de las, evidentemente, ya lo decíamos, hay muchas experiencias de gracia que nos pueden ayudar, pero ciertamente creo que debemos de ser nosotros buenos ejercitantes y también apóstoles de los ejercicios espirituales. Invitemos a otros amigos, conocidos, familiares que puedan hacer esta experiencia, porque el que hace experiencia de ejercicios espirituales queda tocado por Dios para siempre. Es una buena catequesis también para la conversión. Pues que la Virgen María, que inspiró tanto a San Ignacio, nos siga también inspirando a nosotros, la Virgen milagrosa, en estos días que ya podemos estar pensando en esta cuenta atrás, para empezar pronto la novena de la gran fiesta de nuestra Madre, la Inmaculada.